Día de partido y hoy vamos a visitar el estadio número 11 de los 92. Contiene la X y es el estadio donde juega el Wolverhampton Wanderers. Esa pregunta que le hicieron a un concursante de pasapalabra y falló. Alguno se rió, pero habría que ver el resto de preguntas si las acertamos nosotros. Molineux. Ya veis que hay aquí una autopista. Me gusta cuando se ve de lejos algo del estadio, ¿no? Que a veces son muy bajitos, están encajonados entre las casas, pero ya veis que se ve a lo lejos y se pasa por aquí abajo la autopista. Y mira, está chulo el panel con el año de fundación, con los títulos y logros de este equipo, que como podéis ver, años 50 fueron los años gordos, pero luego cayó un poco en desgracia y digamos que para los fans más recientes es un equipo que conocemos desde que llega pues, Nuno, ¿no? Desde que el equipo ya sube a Premier, consigue jugar Europa y demás, y bueno, el Wolves portugués que conocemos más recientemente, y un equipo, vamos a decir, a la sombra de los de Birmingham, ¿no? Estamos a 25 minutos de Birmingham en tren y bueno, mira, me gusta mucho cuando se ve, en serio, cuando se ve así desde fuera, un poquito de grada o tal. No me gusta cuando se ve entero, me gusta que tenga algo de fachada, pero solo ver desde fuera la grada ya impresiona. Muy alta, mucha inclinación. Esta estatua es creo que es el presidente del Wolves. Y eso, ya veis, ahí las gradas. Yo tuve una entrada allí, en aquel lateral, me dijeron que es la mejor vista, pero ha sido complicado. Ya sabéis, las entradas en Premier es muy complicado. También por eso, bueno, estoy viendo más Championship y lo que pueda de League One, League 2, que ya sabéis que es más fastidiado cuadrarlo en agenda. Mira qué chula esta entrada, vamos a ver un segundo. Está bonito, la verdad que está bonito así, todo esto de ladrillo moderno, pero dando toque antiguo. Está chulo. Mola, ¿eh? Me gusta. Pues ya sabéis eso, que es complicado conseguir entradas en Premier, y hoy, bueno, la conseguí, por eso estoy aquí. Y me dice un colega, jolín, tío, vas a ver derbi. Y yo, bueno, el derbi de esta gente es con el West Brom. Pero no, resulta que sí, me puse a mirar. Claro, tienen rivalidad con el Birmingham City, con el Aston Villa por cercanía, pero me puse a investigar a ver si de verdad era un derbi, y las noticias que encontré era más, bueno, un rollo como que tenemos piquilla porque estamos cerca, pero digamos que es una piquilla que va creciendo y creciendo, pues eso, porque uno supera al otro, el otro se enfada. O sea, si tú estás siempre encima de tu vecino, que no te cae mal, pero que hay piquilla y demás, si ese vecino te supera, es cuando explota un poco la cosa, ¿no? Pues bueno, va, digamos, la rivalidad creciendo, y no creo que esto llegue a ser derbi, pero bueno, veremos cómo va. Y el Aston Villa, pues claro, el Birmingham en Championship y el Aston Villa jugando en Europa. Es curioso. La gente siempre dice, bueno, en España Madrid-Barça, ¿no? Es el duopolio. Y aquí los Big Six, pero los Big Six es imposible que los 6 hagan primero a sexto. No recuerdo cuándo fue el último año que lo hicieron. Que es lo más probable, ¿no? Pero siempre hay alguno, digamos, que cae un poco en desgracia. Desde hace unos años el Manchester United se vino abajo y ahora es el Chelsea el que se ha venido abajo. Entonces tenemos a los otros 4, y lo que sí viene después pues son los equipos, digamos, emergentes que se van, vamos a decir, turnando, ¿no? El Brighton, que está jugando en Europa, está haciendo muy buena temporada, está ahí arriba. El Villa, que va a jugar hoy aquí, también. Así que, bueno, esa, digamos, alternancia, cuando ves un equipo que no suele estar arriba y le ves entre esos, es como que va a tener un buen año y mola. Bueno, este lateral no mola tanto, ¿no? Pero ya veis. Ya hay atasco y quedan 4 horas al partido. Pues bueno, decía, el Aston Villa de Unai Emery, Good Evening, ¿no? También otro meme, y se reía la gente, y yo creo que lo he puesto alguna vez en internet. El máximo respeto para una persona de 50 años que se pone a aprender un idioma, y así fue, se rieron de él con aquel Good Evening que decía siempre, y por sus limitaciones en el inglés, pero oye, más huevos que los que van con traductor, ¿no? Eso lo primero. Y más huevos eso por edad y por aceptar el reto. Y que estuvo un año en el Arsenal y ahora ha vuelto aquí a Inglaterra
y he visto una rueda de prensa de él y he leído un par de artículos que, bueno, he mejorado el inglés mogollón. Así que vamos a respetar un poco a la gente que se lanza, ¿no? Es como algún amigo que me ve hablando con inglés y tal y dice, ¿hablas bien? No, bueno, hay que echarle cara. Puedes tener un conocimiento, pero tienes que practicarlo. Si vienes aquí y no te esfuerzas, no vas a mejorar. Y mira, Unai Emery se ha esforzado, así que mis respetos para él. Me cae simpático el hombre. Y llegamos aquí a Tools Stand y la tienda. Vamos a ver la tienda. Un segundo, el Wolves Megastore. Bueno, aquí sí que se ve que es Premier, ¿vale? Es que el museo, la tienda, hemos pasado unas entradas de VIPs. Mira, hay una entrada para niños. He visto en el mapa que por allí está la entrada de Family Stand y es lo que tiene Premier, ¿no? Ya veis, todo muy vallado, muchos sitios, muchos food trucks, pocos sitios para tomar algo, pero bueno, es que estamos a 10 minutos de la estación de Wolverhampton y he visto un bar ahí atrás de un tal Billy Wright. Billy Wright es de estos One Man Club, 25 años jugando aquí, lleva el nombre de la grada, ya está, y además le pilló la época dorada de los años 50, ganando títulos y demás. Creo que ganó 6 o 7 títulos con el equipo, así que ya está, ya sabéis la leyenda del equipo. No me sé el once inicial, pero las leyendas y las cosas de cultura general del equipo hay que leérselas y conocerlas un poco. Voy a echar un vistazo a la tienda y seguimos, que simplemente voy a dar la vuelta al campo y me voy a volver para el centro. Bueno, y como siempre, nada de reacciones y caras de ¡guau, qué flipada! Os enseño lo mismo que voy a ver por primera vez. Pasamos el torno, aquí hay zona de bar, es que arriba hay otro anfiteatro, así que no hay aquí zona de aire libre ni nada. Ahí está la calle y esto debajo de la grada. Y aquí tenemos por primera vez el estadio. Sí, señor. Bueno, lo que no me molaba cuando compré la entrada fue eso. Yo quería estar ahí, que ya veis, mira, toda esa grada safe standing, todos de pie. Yo quería la entrada ahí, pero imposible. Me dijeron, bueno, estar aquí no está ni tan mal, pero no me mola nada este cacho. Vale, esto estaba para gente en silla de ruedas, pero ese otro cacho que parece casi como pista de atletismo, que te aleja bastante. Aún así, bueno, se está bastante cerca. Y lo que os decía, esa grada sí, se ve perfectamente desde fuera que está añadida para ganar unos asientos. Ahí podía haber comprado entrada y me dijo un colega, no, olvídate. Yo que sí, hombre, que la compro ahí, entro pronto, intento pasar. No lo hagáis. No lo hagáis, ahí se ve perfectamente que está a una altura mucho mayor y hay gente de seguridad y no te van a dejar pasar por mucho que les llores, y ahí te torras y ahí no, y ahí estás con gente sentada y estás con gente de pie, pero bueno. Yo aquí no voy a estar mal, voy a buscar ahora mi asiento, yo creo que es por esta zona, pero muy chulo, muy chulo. O sea, esa grada mola mucho, pero esta es la guapa.
No es que esté apretado, es que no siento las piernas. De los peores asientos que he visto en mi vida. Para los Wolves, 1-1 empata al Vila y ahora sí que están apretando las dos aficiones muchísimo. Ya veis, los aficionados del Vila, todo el lateral, toda la parte baja del lateral. Ahora sí que mola mucho el ambiente. Están todos muy calientes. Esto sí parece un derbi. Sí que era derbi. Me decía el que tenía sentado al lado que su hermano estaba con los del Vila ahí enfrente, ya veis todo lateral. Le decía eso, ¿no? Como lo que dicen en Italia a veces de dramático ma non serio. Mucho drama, pero luego tampoco va más allá. Pero sí que partido de derbi puro y duro, tosco. El planteamiento del Vila bastante duro al principio. Y nada, la sorpresa fue el gol de los Wolves, pero empató el Vila, yo creo que al minuto. Y esa fue la parte que más voló del partido, no por el carrusel de emociones, sino porque ahí ya se puso la gente a animar a tope. Y nada, vamos a salir por aquí, la verdad que fácil la salida, nada de esos mega atascos que a veces se forman para salir. Y bueno, vamos con la puntuación. Lo primero, que es dislike, el asiento. Claro, no te puedes mover, súper apretado el asiento, no me entraban las piernas. El de al lado, un señor con huevos, lo digo porque no le entraban, estaba así un poco más abierto de piernas y me invadía, ¿no? Y al otro lado el chico este que me estuve comentando historietas de los Wolves, pues majete, pero los asientos, jolín, duro. A mí pues me gusta siempre estar de pie y sobre todo poder moverme un poco, ¿no? Porque a veces estás ahí encajonado, pues estás casi 90 minutos sentados y bueno, aquí el árbitro que añadió 12 y pitó el final cuando llega por 14, la gente loca pidiendo el final. Les vale mucho el empate, ya ni os cuento si llegan a ganar y salvar ahí la papeleta, pero les valía. Eso, el asiento dislike, el estadio like, la tienda bastante bien, buenos precios y tenía buena pinta para el que le guste. Vas a ver a mí este color, el naranja, el antiguo,
sí que me mola más, me parece más auténtico de ellos, ¿no? Y también más único. Este amarillo, pues bueno, tampoco es un amarillo puro, no es Las Palmas, no es el Villarreal, no es el Cádiz, es un amarillo anaranjado, pero el otro era mucho más auténtico. ¿Qué más? La previa guay, no es una calle llena de bares que vayas uno a otro, sino que están ahí un poco repartidillos, y lo que sí alrededor del campo, pues bueno, tienen lo justo para sobrevivir, con los puestos de comida, la fanzone ese y demás, pero bueno, no es como otros sitios que la fanzone, bueno, es una locura, sí que te atrapan, ¿no? Que te llaman a entrar dentro. Vamos a poner ejemplos como, yo que sé, pues el estadio del Tottenham, ¿no? Que es un centro comercial para entrar desde que abren las puertas y quedarte hasta que acabe el partido allí, seguir bebiendo y consumiendo. Pero aquí, bueno, es que no tenía nada para dar vueltas, ni nada, que eso a mí me gusta mucho, así que en ese sentido no me ha gustado tanto, pero el estadio sí que me ha gustado mucho, sí que me ha gustado mucho, y bueno, y el partido, joder, estamos viendo Premier, que es lo menos habitual, ya que los 92 va de 4 categorías: Premier, primera división, para que no lo sepa, Championship, segunda división, League One, tercera división, y League Two, cuarta división del fútbol profesional. Entonces estamos viendo lo top, el partido ha estado guay y mola, pero bueno, son los que menos estos partidos, por eso, porque al final simplemente son unos pocos, ¿no? Son los equipos que están en primera y ya. Así que bueno, tachamos de la lista, por decir de alguna manera, a este estadio. Veremos si vuelvo por aquí, quizás sí. Es lo que os he dicho alguna otra vez, esta zona, como está tan comunicada, pues igual te puede coincidir un partido un día suelto y puede ser, pero en principio vamos a dejarlo aquí. Y nada, mira, aquí sí se ve aquí sí que se ve turba de gente. Me huele que vamos todos en la misma dirección, hacia la estación de tren, o bueno, el centro de la ciudad. Así que nada, aquí se acaba el partido de hoy, aquí se acaba el vídeo, aquí se acaba la visita a Moliner, y si queréis dejadme en comentarios dónde queréis que vaya para tenerlo en cuenta, porque yo a veces no me entero tampoco de alguna fricada que hay por ahí suelta, ¿no? Lo dicho, está ahí Goodison en la lista, está, bueno, desde luego a ver qué pasa con el Luton Town, pero hay estadios en la lista. Pero bueno, si me dejáis saber cuál os gustaría que fuera y por qué, o eso, alguna fricada, pues en concreto de, oye, pues mira, este que es muy peculiar, por esto, por aquello, que a lo mejor no lo tengo controlado, hay muchísimos que no sé ni dónde están en el mapa, pues estaría guay para ir haciéndome un poco la lista, vamos a decir, de prioridades, porque no se puede ir corriendo con esto, pero sí que eso, pues si Goodison lo van a tirar, hay que ir, sí o sí. Así que nada más, chicos, nos vemos en el próximo estadio y ya sabéis, a salir de casa.